Hola, mi nombre es Luis Romero. En esta ocasión les traigo una exposición acerca de la unidad 2 de la materia de Fundamentos de Investigación, que se titula Herramientas de la comunicación oral y escrita en la investigación documental. A lo largo de esta exposición tocaremos varios puntos importantes. Uno de ellos es la distinción entre comunicación escrita y oral, por el cual vamos a comenzar. Comenzamos con el punto 2.1, que trata acerca de la distinción entre comunicación escrita y oral. Pues bien, al decir tipos o formas de expresión, hacemos alusión al modo en que nosotros las personas vamos a interactuar con el otro y nos podemos desarrollar de dos maneras, oralmente por medio de la escritura. Estas formas poseen distinciones entre sí, aunque ambas responden al proceso comunicativo. Es así que en oportunidades se dice que los seres humanos escribimos mejor de lo que hablamos, y estas variaciones o diferencias serán comentadas a continuación. La comunicación oral utiliza el canal auditivo, es decir, que uno percibe las palabras a través del oído. Escuchamos diferentes fonemas, es decir, uno tras otro, ya que no podemos pronunciar dos palabras al mismo tiempo. Nosotros como emisores podemos retratarnos de lo que nosotros vayamos a decir. Existe una retroalimentación entre los dos hablantes. Las palabras, a medida que se dicen o se van, la comunicación va a desaparecer y dura lo que permanece sonido en el ambiente, no dura más tiempo. Se van a utilizar soportes verbales o no verbales, es decir, momentos de la acción comunicativa, movimientos, desplazamientos, distancias, gestos, tonos de voz, usos de apoyo visual y elementos tecnológicos, entre otros. Por otro lado, la comunicación escrita va a percibir a través de la visión, pues las palabras se leen y por ende se utiliza el sentido de la vista. Esto va a causar una mayor concentración del lector. También existe un proceso denominado holístico. Queremos decir que la vista analiza cada una de las partes que va a ir leyendo, ya sea un texto horizontal o un texto vertical. También, la escritura posee un mayor nivel de elaboración que la comunicación oral, puesto que tiene que tener más cuidado de las palabras que se van a plasmar. Asimismo, existe la posibilidad de borrar y arreglar las faltas o ideas mal planteadas, según lo considere el emisor. Debemos recordar que son muy importantes los elementos de acentuación en la comunicación escrita, pues esto le dará más sentido a nuestra lectura. Va a existir una posibilidad de relectura para poder comprender más que nada el texto que estamos leyendo. Y el soporte verbal es la base de esta comunicación, pues es la escritura más que nada, son las palabras. Ahora, pasemos al punto 2.2, que este punto nos hablará acerca de las técnicas de redacción, la coherencia, la concordancia y la cohesión. Para empezar, la coherencia es la propiedad de los textos bien formados que permite concebirlos como entidades unitarias. Es decir, que para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar a este tema. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando una de las partes que lo conforman está relacionado con el tema central. Por otra parte, la cohesión permite apreciar en conjunto las oraciones. Por eso se dice que es una relación interrelacional que permite que las oraciones se organicen en un texto. Para que un texto sea cohesivo, es necesario vincular entre sí las oraciones mediante los elementos que marcan las relaciones semánticas. Un texto no es la suma de las oraciones que lo componen, sino el producto de relaciones transfácticas, es decir, entre oraciones, que se instauran en él. Por último, la concordancia es la relación gramatical entre los elementos de una oración que mantiene una correlación de género y número, es decir, que tenga lógica todas las oraciones del texto. Continuamos con el punto 2.3, que habla acerca de las normas y reglas ortográficas de puntuación. Entre los temas principales a que corresponde prestar especial atención respecto a las reglas de ortografía quedan comprendidas en el uso de las mayúsculas, las tildes de acentuación y de las letras, tanto la B, la V, la H, etc. Comencemos hablando acerca del uso de las mayúsculas. Las mayúsculas se emplean en su totalidad en las palabras cuando se trata del título de un documento o de un capítulo del mismo, y todavía con carácter más excepcional para enfatizarlos. Corresponde escribir con una mayúscula la letra inicial de una palabra en los siguientes casos. La primera palabra de toda oración,
ya sea iniciada luego de un punto y aparte o de dos puntos, cuando algo implique la apertura de una nueva oración. Los nombres propios de personas, lugares como calles o plazas, accidentes geográficos como ríos o montañas, países y organizaciones similares. La inicial de las abreviaturas como la abreviación de señor SR o de doctor DR o excelentísimo EXMO. Y las mayúsculas de CH y doble L son la C mayúscula y la H minúscula y la L mayúscula y la otra L minúscula. En lo que comprenden las reglas de acentuación con tilde la podemos dividir en tres categorías: las palabras agudas, las palabras graves y las palabras esdrújulas. Las palabras agudas solamente se acentúan cuando terminan con NS o vocal. Algunos ejemplos podría ser violín, cien pies o salón. Las palabras graves solo se acentúan cuando no terminan con NS o vocal, por ejemplo árbol o mármol. Por su parte, las palabras esdrújulas siempre van a llevar tilde en la vocal tónica, por ejemplo mínimo o máximo, que como ustedes pueden darse cuenta siempre es en la antepenúltima sílaba. También es muy importante mencionar que todas las palabras que terminan en ia, io, ie, ua, uo siempre van a llevar tilde en su sílaba tónica. Puede ser la i o la u. Unos ejemplos pueden ser energía o caserío. Continuando con las reglas ortográficas, ahora hablaremos acerca del empleo de las letras B y V. Siempre se va a escribir con B todas las palabras que preceden a las consonantes R o L, por ejemplo brazo o cable. Las palabras que comienzan con bu, bur, bus, cu, ap, as y sub también llevan una B, por ejemplo abscisa, absuelto o suburbio. Las palabras que comienzan con bi, bis y bis, que con Z, por ejemplo bisagra o bisago. También las formas verbales conjugadas que terminan en va, vas, vamos, vais y vam. De los verbos terminados en AR, por ejemplo caminaba, pasábamos o lloraban. Como bien se menciona que los verbos terminan en AR como caminar, pasar y llorar. También las palabras que terminan en vir, vibilidad, una y uno, como subir, posibilidad, nauseabunda o vagabundo. Hay una excepción como por las palabras que es vivir, servir, hervir y las que su raíz lleven una V como civilidad. Por parte de la V o V, las palabras que se escriben con ellas son las que terminan en ivo o iva, como nativo o altivo. Si hay una excepción con las palabras conjugadas de los verbos terminados en vir, como escribo o escribo. Las palabras que comienzan por AD y OL, como por ejemplo advertencia y olvido, también se escriben con V o V. Las formas conjugadas de los verbos hervir, servir, ver, vivir, hebido, sirvo, viste y vive, también se escriben con V o V. Y las formas conjugadas de los verbos terminados en servar, por ejemplo, observando, conservaba, preservaste. Seguimos con el uso de la letra H. Existen unas pocas reglas que auxilian en cuanto a determinar los casos en que una palabra deba escribirse con H en su inicio o en su interior. Más que nada, el uso correcto de la H depende de gran medida del resultado de aprender que muchas palabras en concreto llevan H, es decir, por experiencia, mientras nosotros vamos leyendo y vamos aprendiendo más palabras, vamos a aprender qué palabras tienen H al principio o al final. Algunas palabras que se escriben con H son las siguientes: las palabras que comienzan con IE, UE, UI y IA, como por ejemplo llena, hueco, huidizo y llato. También las palabras que derivan de las voces del griego hidro o hexa, como hidráulico, dihidro, hidrógrafo o hexágono. Por último, las voces conjugadas de los verbos comenzando en H, por ejemplo haber, hacer, hallar, halagar, heder, helar y errar. Ahora hablaremos de las reglas de puntuación. Los signos de puntuación se intercalan en la escritura con la finalidad de incorporar inflexiones que contribuyen de manera muy importante para la adecuada comprensión del sentido de las oraciones y de los documentos escritos en general.
Entre ellos está la coma, el punto y coma, los dos puntos, el punto y aparte, las comillas, los signos de interrogación, etc., que vamos a ver a continuación. La coma nos sirve para indicar una pausa breve y para incitar breves oraciones complementarias dentro de la oración principal. El punto y coma es un signo de uso similar a la coma, pero que requiere un especial cuidado en su empleo, ya que este siempre es especialmente en oraciones extensas, que permite separar periodos dotados de cierto grado de independencia, pero que no se justifica en iniciar una nueva oración. Los dos puntos tienen varios usos, por ejemplo, para indicar el comienzo de un enunciado de elementos, para abrir una cierta expectativa acerca del texto, para iniciar un texto dirigido a una persona, de un discurso oral, para anunciar el comienzo de una cita o transcripción de un texto ajeno. El punto pues simplemente nos sirve para indicar el final de la oración. Existe el punto y seguido y el punto y aparte. El punto y seguido nos sirve para continuar con el texto en el mismo párrafo, continuando con el mismo tono de voz. Sin embargo, el punto y aparte nos indica que hay que cruzar hacia el otro párrafo y cambiar el tono de voz con el tono adecuado. Los puntos suspensivos, pues como su nombre lo indica, sirve para dejar al lector en suspenso. Tiene la finalidad de dar idea de que hay algo más que nos está expresando y deja al lector con algo, con una idea, con algo para la imaginación. Los signos de interrogación sirven para abrir y cerrar una pregunta. Cabe recalcar que después del signo de interrogación no debe llevar un punto. Los paréntesis cumplen la función de abrir y cerrar una expresión que en el interior de una oración tiene un sentido aclaratorio, que es relativamente independiente del tema que viene tratándose. Los signos de exclamación abren y cierran una expresión exclamativa o admirativa, es decir, una expresión de exclamación o de sorpresa. También, como en los signos de interrogación, al final de estos tampoco debemos poner un punto. Las comillas abren y cierran una expresión que corresponde a una cita de texto de otro texto. También cuando se trata de una expresión que corresponde al uso de otras personas. Por último, la raya, o como se conoce igual como el bu, que se emplea como un recurso gráfico que sustituye a la coma entre tramos explicativos o aclaratorios. Igual se usa para acotaciones en los textos de las obras de teatro. Continuamos con nuestro último punto, el punto 2.4, acerca de la tipología de textos académicos como herramientas del conocimiento científico, entre los que destacan la monografía, el ensayo, la reseña, el reporte, la tesis, los protocolos y los informes de investigación y más. Comenzamos con el primer texto, que es la monografía. Una monografía es un documento que trata de un tema en particular porque está dedicado a utilizar diversas fuentes compiladas y procesadas por uno o por varios autores. La monografía debe ser un trabajo escrito, sistemático y completo. Debe tener un tema específico y un tema particular. Debe ser extenso en profundidad, con una metodología específica, con una contribución importante. Debe ser original y personal. El investigador, al realizar una monografía, aprende, entre otros saberes, aprende lo siguiente. Aprende a delimitar un problema, a descubrir y reunir información adecuada, a clasificar materiales, establecer contactos con personalidades e instituciones. También puede acceder a la información y ejercitar su espíritu crítico. Y por último, comunicar los resultados por escrito, es decir, que aprende a expresarse oralmente frente a un auditorio. El siguiente texto es la reseña. Una reseña es una evaluación crítica de una publicación, un producto o un servicio, tales como pueden ser una película, un videojuego, una composición musical, un libro, un equipo o un automóvil, electrodoméstico, computadora, un evento o una representación como un concierto, una exposición o una pieza teatral. Aquí
El autor de la reseña puede asignar al objeto reseñado una calificación para indicar su mérito relativo. Una reseña va a aproximar a los lectores y al público hacia el objeto, o en su caso a persuadir por comprar o no optar por este objeto. Reseña describe un tema, un texto, un suceso o un evento y ofrece una opinión acerca de su valor. Extrae lo esencial del contenido. También suele seguir el siguiente esquema: una introducción, un resumen, un comentario crítico y una conclusión. Y por último es que necesita un proceso de composición. El siguiente texto es el reporte. Un reporte más bien es un informe o una noticia. Este documento puede ser entregado impreso, en digital, audiovisual, etc. El reporte pretende transmitir una información, aunque puede tener diversos objetivos. El reporte puede ser la conclusión de una investigación previa o adoptar una estructura del problema o solución. Un reporte de una lectura debe contener la información más relevante de un escrito y es de gran utilidad para trabajos de investigación. El siguiente texto es la tesis. Una tesis pues es una investigación, es un informe que concierne a un problema o un conjunto de problemas de un área determinada de la ciencia. Aquí se explica lo que se sabe de este problema previamente, lo que se haría para resolverlo y también lo que los resultados arrojen. La tesis debe ser objetiva, es decir, que se debe basar en hechos y no en prejuicios o pareceres. Debe ser única y también debe ser original, con ideas propias del autor y no de autores de trabajos ya publicados. La tesis debe ser clara y también debe ser precisa. Debe ser específica y no caer en generalizaciones. La tesis doctoral es una tesis que al aprobarla le permite alcanzar el título de doctor. Muchas veces esta tesis, más que nada usa la tesis como un trabajo de graduación en la universidad o en otros grados como la maestría o, como mencionaba, en el doctorado. El protocolo. Un protocolo de investigación describe objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas en cuenta para la implementación y organización de una investigación o de un experimento científico. Además de las condiciones básicas para llevar a cabo la investigación descrita, un protocolo proporciona los antecedentes y motivos por los cuales la investigación está siendo llevada a cabo y define los parámetros bajo los cuales se medirán sus resultados. Los protocolos de investigación suelen ser utilizados en el campo de las ciencias naturales, tales como son la física, la química, la biología e incluso la medicina, aunque también pueden ser utilizados en otros ámbitos experimentales como en las ciencias sociales. El siguiente texto es el informe de investigación. Este informe de investigación más que nada es un documento cuyo objetivo es exponer un desarrollo científico ya realizado. En este escrito se presentan los resultados obtenidos en una determinada de las fases de alguna investigación o el reporte final acerca de la misma. También puede servir como una función informativa para el fundamento de una toma de decisiones en cualquier actividad. Sirve para propósitos meramente informativos. Sirven como una base para la posterior toma de decisiones en cualquier campo de una determinada actividad. Por último, tenemos al ensayo. Lo que quiere decir pensar algo, y eso es justamente lo que hace un ensayo, ya que todo ensayo trata sobre un tema en particular, el cual puede ser elegido de la manera más libre que se desee, a menos que sea pedido en la escuela o la universidad. En todo ensayo es importante el tener una introducción del tema, luego desarrollar ese tema y por último presentar una conclusión de ese mismo tema. Algo muy parecido a lo que hacen los periodistas todos los días. Dentro de los ensayos más característicos encontramos los ensayos periodísticos, también encontramos los ensayos científicos,
que en esto se puede observar la rigurosidad del método científico. Todos los ensayos se van a caracterizar por la exploración del tema en cuestión, al igual que su investigación, desarrollo y reflexión sobre el mismo. Creo que sin duda el ensayo está cargado por la visión personal de quien lo está redactando, pues ese es un factor que nunca se nos puede olvidar acerca del ensayo, que el escritor entregue una visión personal y única sobre la materia total. Las partes de un ensayo que se pueden observar pues son el título, una introducción, el cuerpo o el desarrollo y por último las conclusiones o los comentarios finales. Por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado esta exposición acerca de la unidad 2 de la materia de fundamentos de investigación. Sea en el momento que ustedes me estén viendo, espero que hayan pasado un gran momento y que esta información les sirva. Sin más que decirles, me despido. Mi nombre es Luis Romero. Gracias y hasta pronto.